Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jesús Efrén Ramírez Flores. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística y Transportes. Actualmente me encuentro cursando el 7º semestre y el día de hoy realizaremos la evidencia de aprendizaje de delitos de aduana de la asignatura Normatividad Aduanera a cargo de la docente Adriana García Plata. El objetivo de esta actividad es principalmente retomar la evidencia de dos que hemos respecto a un producto arancelario, en el donde podemos determinar que en las exportaciones e importaciones es necesario que los actores del comercio evalúen tanto los riesgos de las operaciones aduaneras, considerando lo que vendría siendo los nuevos riesgos, así de igual manera como implementar alternativas esto que puedan certificar y también servir de gestión para prevenir principalmente los delitos, ya sea de contrabando y su equiparable, buscando evitar la continuidad del negocio. Cabe mencionar que un delito aduanero consiste en el tráfico ilegal, ya sea de manera internacional o nacional, de mercancías o en este caso de todo acto de falsedad, ya sea de piratería, ocultación o simulación, que induzca a la autoridad aduanera a cometer errores, evitando el pago en este caso principalmente de los impuestos correspondientes. Cabe mencionar que siendo que la ley faculta a las autoridades para retener temporalmente las mercancías en base al artículo 158 de la ley aduanera, en donde las autoridades aduaneras, con motivo del ejercicio de sus facultades de su comprobación, procederán ya sea a la retención de las mercancías y en este caso de transportes, ya sea de una manera temporal o en su defecto de manera definitiva, dependiendo de cómo se gestione. Como la actividad de retomar el caso de la unidad de la evidencia aprendizaje 2, conocer cuáles serían en este caso, los delitos que se pudiesen cometer en esta situación. Cabe mencionar que la fracción arancelaria es el 39, 26, 90, 99, 99, en donde son puntas mezcladoras de plástico, en donde se importan con una cantidad de 200 piezas con un costo unitario de $5. Cabe mencionar principalmente el régimen aduanero es de importación temporal, el cual este régimen es de importación temporal de mercancías. Como su nombre lo dice, es la entrada de mercancías extranjeras para permanecer por un tiempo limitado en nuestro país, cuya finalidad puede ser específica y de esta manera está sujeto a lo siguiente. Al tener un permiso IMEX no se pagarán los impuestos al comercio exterior ni a las cuotas compensatorias, excepto en los casos previstos en los artículos 63 a 105 y 108 de fracción 3, artículos 110 y 112 de la ley aduanera. Se cumplirán las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, de las cuales tenemos dos formas, ya sea de importación temporal de mercancías o en su defecto de importación temporal de mercancías para someterlas a un proceso de elaboración, transformación o reparación de programas de maquila o de exportación. ¿Cuáles serían las penas y sanciones que se incurren al importar en el incumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias? Es importante mencionar que cuando hablamos del cumplimiento de los principios, en este caso del derecho aduanero, entendemos que siempre estará implícito el acto coercitivo de las autoridades, quienes buscarán reprimir o inhibir la violación de la norma jurídica. Cabe mencionar que el derecho aduanero pretende la subordinación, ya sea del individuo a la fuerza del Estado, quien a su vez ha legislado un sinfín de normativas y prohibiciones, asimismo como sanciones para la protección de los intereses del Estado. Principalmente el objetivo de las sanciones en el derecho aduanero es reprimir los actos ilegales que a través de elevadas penas, inclusive desproporcionales a los ilícitos. La función principal de las penalizaciones es, en este caso, que el infractor eviten de hacer estos actos ilícitos y busca la manera de ser correctivas en situaciones futuras y de esta manera evitar la incidencia. En la ley aduanera solo existe una referencia al contrabando, el cual está especificado en el artículo 1, donde señala que existen normativas relacionadas con la operación aduanera contenida en otros ordenamientos, tales como el Código Fiscal de la Federación, tanto en sus artículos del 102 al 105, el cual mencionan este tipo de actos ilícitos del contrabando, en donde en su defecto se omite el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deben cubrirse,
se introduzca al país o extraiga mercancías sin permiso de la autoridad competente cuando sea necesario este requisito, tratándose de mercancías ya sea de importación o exportación. Dentro de los títulos 8 de la ley aduanera desglosa las posibles infracciones y sanciones divididas en las aplicaciones de las siguientes, ya sea para la importación y exportación, la circulación indebida dentro del recinto fiscal, el uso indebido de funciones, el destino de las mercancías, las obligaciones de transmitir y presentar información o documentación, los sistemas de control de inventarios, el control de seguridad de manejo de las mercancías del comercio exterior, la clave confidencial de identidad, el uso indebido de gafetes de identificación, así como la seguridad o integración de las instalaciones aduaneras, la omisión de enterar contribuciones y aprovechamientos. Pues el cual hace mención de los fundamentos legales de la obligación, que es el artículo 52, 36, 36A de la ley aduanera, donde indica cuál es la infracción total o parcial de los impuestos del comercio exterior, el cual está basado en el fundamento legal de la infracción en el artículo 176, en donde puede ser una multa de del 130% al 150% de los impuestos omitidos. Aquí a lo largo de esta tabla podemos determinar o podemos verificar qué artículos se incluyen dentro de estas sanciones. También está el artículo 1 de la ley de impuestos generales de importación y exportación, el artículo 108 de la ley aduanera en el decreto de INMEX. Posteriormente vendría siendo cuáles serían las sanciones y multas del comercio exterior. Sabemos que la legislación tanto es compleja porque requiere procesar mucha información. Cabe mencionar que la falta de conocimiento para el rendimiento ya sea de la empresa. Es por ello que en la siguiente tabla podemos observar algunas multas contenidas en la ley aduanera, de las cuales oscilan entre los 3,000 a los 2,000 millones de pesos por equivocación en algún caso del pedimento. Por ejemplo, esta multa de 3,730 a 5,590, ya sea por un documento faltante en la manifestación del valor de las mercancías o retroactivos a 5 años. Posteriormente aquí, como puede ver, este caso de la cantidad y dichos artículos. Sin embargo, por el tiempo del video no las puedo mirar, ya que el video tiene que tener una pequeña duración. Posteriormente, las regulaciones y restricciones no arancelarias giran en torno a las mercancías, puesto que sobre ellas se imponen autorizaciones, permisos o certificaciones para restringir la entrada y salida del territorio nacional. Por consiguiente, es imprescindible identificar cuáles son las medidas no arancelarias aplicadas en nuestro país. Es decir, que están sujetas en el artículo 17, segundo párrafo de la ley de comercio exterior, donde señala que las medidas consistirán en permisos, certificaciones, cuotas compensatorias y demás instrumentos adecuados para los fines de la ley de comercio exterior. Adicionalmente, el artículo 52, en el quinto párrafo de la ley aduanera, establece que las normas oficiales mexicanas se consideran de acuerdo con la ley de comercio exterior. Posteriormente, para casi finalizar este video, las penas y sanciones en la omisión de impuestos debido a la incorrecta clasificación. Cabe mencionar que es muy importante que dentro del comercio exterior en nuestro país se ha cambiado radicalmente desde la implementación de la ventanilla única del comercio exterior, el uso y medios de plataformas digitales que han simplificado diversos procesos. Sin embargo, existe una gran cantidad de ordenamientos jurídicos que regulan la entrada y salida de las mercancías del territorio nacional, leyes, reglamentos, reglas de comercio exterior, anexos circulares, boletines, criterios normativos, lo que puede generar dentro del contribuyente pueda cometer errores o omitir el cumplimiento de alguna disposición jurídica, por lo cual la autoridad aduanera, al ejercer sus facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pueden sancionar estas infracciones. El artículo 42, como lo mencionaba, del Código Fiscal de la Federación establece diversas formas de fiscalización, tanto ya sean visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o escritorio, visitas rápidas y ahora también las revisiones electrónicas, que esto es una gran ayuda en cuestión de optimización de tiempos, basándose en la información y documentación que la autoridad tenga en su poder, cuyo procedimiento está contemplado en del Código Federal, Código Fiscal de la Federación, perdón.
Algunos casos comunes en los que la autoridad ha impuesto sanciones por errores de los experimentos es tanto en la omisión de declarar el identificador MS, el uso correcto de complementos al identificador ST o SU, retorno de mercancías importadas temporalmente, omisión de declarar el identificador EB conforme a las reglas 3.4.3 y 4.3.20 de las reglas generales de comercio, declaración de incrementos relacionados con los ICOTAC. Posteriormente, por otra parte, la partida arancelaria es un código a base de números de diferente longitud que nos ayuda a identificar el producto en el comercio internacional con el objetivo que todo el país pueda entender fácilmente de qué se trata. Una incorrecta clasificación puede conllevar ya sea a una liquidación complementaria por los derechos arancelarios y del IVA a la importación más un interés de demora, la imposición de una sanción o, en este caso, que se impida la importación de las mercancías por falta de la correspondiente documentación. Aquí podemos ver una pequeña guía de qué es lo que procede antes, durante y después de alguna sanción. ¿Cómo prevenir? En este caso, descubrir todas las declaraciones, avisos, formatos que debemos presentar y llenarlos correctamente, manifestar con exactitud la información como por ejemplo la clave del pedimento, tipo de operación, número de pedimento, clave del país vendedor, no incluir en datos falsos o inexistentes a los documentos, revisar la clasificación arancelaria, usar correctamente los distintos identificadores en los pedimentos. En caso de las empresas pertenezcan al programa IMEX, recordemos que tienen ciertos beneficios así como obligaciones. No trámites del despacho aduanero sin permiso de las autoridades competentes, esto es muy importante, y ya sea para importar o exportar es obligatorio usar candados oficiales en las mercancías, estar actualizado en el registro y control de mercancías y no cometer delitos de importación o exportación. Aquí podemos ver una pequeña clase, cuál es la irregularidad que se comete, ya sea tanto en aduanas como en el código fiscal, omitir el pago total parcial de los impuestos, posteriormente no tener la acción que acredite la legal estancia de las mercancías que se mantienen en el inventario de la empresa, asimismo como declarar datos falsos inexistentes en el pedimento, nombre, denominación, razón social, certificar falsamente el origen de las mercancías para que importen bajo trato arancelario preferencial o al territorio nacional. Ley aduanera, sin embargo, en los tratados de libre comercio y en los acuerdos en los que México sea parte sí prevén una aplicación de sanciones conforme a la legislación aplicable. Que la Agencia de Crédito Público formulará la querella correspondiente siempre que la autoridad competente del país al que se hayan importado las mercancías proporcione demostrar que se ha cometido un delito. Esto está basado en el artículo 5 en la fracción 10 de la ley. Posteriormente aquí las multas pueden variar de un 130 a un 150% del impuesto general de la importación. ¿Qué podemos hacer después? Es importante considerar en caso un software que nos ayude a verificar la documentación, solicitar de cubrir lo que corresponda en el artículo 89 de la ley de aduanas, realizar la mercancía vía importación definitiva previo a las contribuciones al comercio exterior y demás aplicables de la observancia del artículo 101 de la ley aduanera y reglas 2.5.1 de reglas generales de comercio exterior. O inexactos debido a errores de la documentación por equivocación del agente aduanal al momento de elaborar el pedimento, y posteriormente no se considera que se cometan cuando el exportador o productos notifique por escrito a la autoridad aduanera y a las personas que les hubiera entregado la certificación de que se presentó. Realmente, ya para finalizar, mis conclusiones en donde hemos determinado que los actos del comercio deben ser regulados con las normas establecidas que ayuden a facilitar la compraventa de mercancías, además de proporcionar un beneficio a los sujetos que participan en cada comercialización. Para los países, las importaciones y exportaciones representan recursos económicos y la entrada de materia prima, por lo tanto los aranceles funcionan para obtener dichos recursos y proteger cualquier incidente con alguna sustancia no conocida o que presente algún daño a la salud de los consumidores. Por eso es necesario que cada producto esté representado por su fracción arancelaria y los términos que establezca cada país. De mi parte por el momento ha sido todo. Espero sus comentarios y que siga pasando una excelente noche. Agradezco su tiempo.